Las películas de terror han sido el aperitivo de muchos cinéfilos y público en general durante mucho tiempo. La primera película deliberada de terror fue realizada en 1910 por James Charles Daly, para los Edison Studios. Se trató de la primera adaptación del mito de Frankenstein. Después de este comienzo, las películas de terror siguieron su trayectoria. Pero no fue sino hasta las décadas de los 70 y 80, que este género tuvo su auge con películas como The Exorcist, Hellraiser, o The Evil Dead, películas que le dieron al cine de terror unas de las mejores historias. Estas historias nos hicieron tener las peores pesadillas a algunos, o tal vez algunos solo las veíamos por ese gusto hacia el terror, ese gusto que algunos sentimos de estar horrorizados. A día de hoy ya se ha perdido un poco la esencia que traían estos grandes clásicos. Pero a pesar de todo, de que nuestros padres nos hayan dicho que eso no es real, no podemos evitar la verdad detrás de algunas de estas historias. Aquí les presentaré entonces, la verdad tras la película, La Matanza de Texas. Cuando la película La Matanza en Texas llegó a las salas de cine en 1974, rápidamente desbancó a la mejor película de terror hasta ese momento, El Exorcista, la cual se había estrenado un año antes en 1973. A diferencia del Exorcista, La Matanza en Texas se negó a utilizar los valores de producción estándar y los efectos especiales modernos en favor de hacer una película que se aproximará más bien al tipo de imagen granulada y de baja tecnología, tipo documental. La historia se centra en 5 jóvenes estudiantes que involuntariamente conocen a un siniestro autoestopista. El loco lleva un máscara de cuero, mientras van rumbo al lugar donde la tumba del abuelo de uno de ellos fue profanada. El remake de La Matanza en Texas, hecho en 2003, ha sido promocionado con el eslogan, inspirada en una historia real, conduciendo así a los fans a preguntarse a sí mismo si la espeluznante película estaba basada en verdad en una historia real, o si la afirmación era solo otro de los métodos de Hollywood para atraer espectadores a través de la atracción extra escalofriante de un cuento macabro real, y no solamente fuese producto de la imaginación de un simple guionista. La película ha sido promocionada con el pretexto de que está basada en hechos reales, desde hace mucho tiempo, como incluye su sinopsis. La película es un relato de una tragedia que aconteció a un grupo de 5 jóvenes, en particular, a Sally y Hardesty. Para ellos una idílica tarde de verano en auto, se convirtió en una pesadilla cuando fueron expuestos a una familia de locos y macabros asesinos con motosierra. Uno por uno ellos desaparecen para ser brutalmente descuartizados, cada asesinato más horrendo que el anterior. Uno de ellos es colgado vivo en un gancho de carne, otro queda atrapado en su silla de ruedas, mientras es cortado a la mitad por una motosierra, y el miembro sobreviviente hace lo imposible por escapar en el clímax de esta terrible tragedia. Así que, ¿está basada la película en una historia real? Ciertamente no hubo ninguna familia real de asesinos caníbales con motosierras matando gente en Texas, ni siquiera una serie real de asesinatos con motosierra. El escritor de la película Tobe Hooper dijo que su inspiración para la película vino al ver una exhibición de motosierras en la sección de ferretería en una tienda llena de gente. Además de lo anterior, Hooper también mencionó que su inspiración para crear a Leatherface vino de Eddie Gein. Estaba fuera del Montgomery Ward en la plaza de la capital. Había estado trabajando en esta historia durante varios meses, en aislamiento, en los bosques, en la oscuridad y lo desconocido. Era en temporada de vacaciones, me encontraba en la sección de ferretería de Wards, y aún seguía rondando la idea de aislamiento para escribir y tal. Pero siempre estaba en medio de mucha gente. En serio, había mucha gente. Y estaba allí yo, parado justo enfrente de una exhibición de motosierras. Mi vista estaba enfocando a las personas y a las motosierras, y de pronto apareció la idea en mi cabeza. Y dije, oh, ahora sé que podría salir de aquí, apenas necesito prender una de esas y escuchar su sonido, pero por supuesto no lo hice, estaba solo fantaseando. Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield, fue un granjero en la localidad de Plainfield, Wisconsin. Nació el 27 de agosto de 1906, hijo de madre austera y fanática religiosa que despreciaba a su débil y borracho marido. Cuando ambos discutían, que solían hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y pegaba a sus 2 hijos.
La infancia de Jane y parte de su adultez estuvo completamente controlada por su madre, quien quería hacer de sus hijos unos santos, alejándolos así de casi todo tipo de contacto social. Seguía una disciplina muy dura castigando a sus hijos, e incapaz de darles el consuelo y el amor de una madre. Jane no tuvo contacto con otros niños, pues todo el mundo suponía ante los ojos de esa madre una amenaza para la pureza moral de su hijo. Así durante 39 años hasta que la mujer moría víctima de un ataque al corazón, dejando tras ella un hombre dependiente, reprimido y solo, en un mundo que apenas comprendía. Desde que su madre murió vivía solo, y se ganaba la vida haciendo trabajos varios para sus vecinos de Plainfield. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró en la taberna de los Hogan a echar un trago en esa fría tarde de invierno, cuando descubre con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria Mary Hogan había desaparecido. El comisario notó que no habían señales de lucha recientes, y la caja registradora seguía llena, pero por la sangre dedujo que la mujer había sido asesinada y el rastro conducía hasta un patio trasero, en el cual podía haber estado un vehículo, el vehículo que llevó el cuerpo. Un mes más tarde el propietario del aserradero de Wisconsin estaría relatando el caso a un hombre que vivía en una granja de madera a pocos kilómetros de allí. Su nombre era Ed Gein. El Mouek, el propietario del aserradero, fue el mismo que más tarde comentaría a las autoridades su versión sobre Ed Gein. El hombre recordó que Gein solía sentarse solo en un rincón de la taberna, mirando fijamente a la dueña del local, absorto en sus pensamientos con una jarra de cerveza, y supuso que estaba enamorado de la mujer. Le sugirió bromeando, que si le hubiese hablado a Mary con claridad de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja, cocinando y esperando a que volviera en lugar de haber desaparecido presumiblemente asesinada. Gein, con un extraño gesto puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas. No está desaparecida. Ahora mismo está en la granja. El hombre se encogió de hombros y no le tomó en serio, después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de él. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Gein asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden, disparándole una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez, habría un testigo, el libro de contabilidad. En su última anotación, figuraba el nombre de Ed Gein, a quien habría vendido su último anticongelante. Fue gracias a este librillo que los oficiales de policía arrestaron a Ed Gein, para después registrar su hogar y descubrir el horror que allí yacía. En resumidas palabras, su casa era una desordenada y completamente descuidada, pero no solo estaba eso sino que también hicieron espantosos descubrimientos, como partes de cuerpos humanos, órganos en el refrigerador, cráneos empleados como cuencos, máscaras hechas con rostros humanos, y así más descubrimientos como estos, así también como el cuerpo de Bernice Warden. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre. Desde que su madre muriera en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía después de su detención, que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y se planteó el convertirse él mismo en mujer. Gein declaró que tan solo recordaba haber asesinado a Bernice Warden, y que los demás cuerpos encontrados en su casa, pertenecían a cadáveres que él mismo había profanado en el cementerio local. A Gein solo se le inculparon 2 asesinatos, el de Mary Hogan y Bernice Warden. Su casa y demás pertenencias fueron confiscadas por el gobierno, para después ser exhibidas al público amante de lo siniestro. Gein tenía un aspecto de un hombre normal, aparentemente inofensivo, pero tal vez fue la vida que le dio su madre y su padre la que le hizo cambiar de esa manera. Esta serie de estremecedores descubrimientos han sido desde entonces materia de inspiración para incontables historias de asesinos. El asesino serial Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, tiene obvios orígenes en los descubrimientos de la granja de Gein, siendo un sujeto que experimentaba placer y morbo con la piel de sus víctimas, con las que efectuaba enfermos rituales travestis, en donde también se puede ver cierta relación con la afición de Gein por vestirse como mujer.
Luego Arthur Bloch se inspiró en Hain para la creación de Norman Bates, el disfuncional asesino que fue llevado a la pantalla grande en Psicosis, del director Alfred Hitchcock. Otra película que parcialmente reproduce los hechos de Plainfield es La Masacre en Texas, y a pesar de que no hay un personaje en la película que sea exactamente Hain, varios aspectos recuerdan perfectamente la granja del psicópata en cuestión. Pero las comparaciones no acaban con Ed Gein. A pesar de que una pequeña parte del público conoce al personaje que trajo la inspiración a Tobe Hooper para hacer a su famoso personaje Leatherface, una parte más pequeña del público conocerá la supuesta inspiración de Hooper para hacer a una familia caníbal, una familia completa de caníbales asesinos. Y digo supuesta porque no se ha mencionado públicamente este argumento, pero si bien no se ha hecho público, encontrarán ustedes el parecido y juzgarán. Sawney Bean nació en una familia granjera a las afueras de Edimburgo, cerca de la costa oeste de Escocia, en algún momento a finales del siglo XVI. Desde muy joven, acompañado de su mujer, deja su hogar para ir al lado opuesto del país, por alguna razón no conocida. Pero a mitad de camino detuvo su recorrido y se asentó en una cueva. La entrada era pequeña pero la caverna era extensa en su interior. Allí procreó familia y subsistían de las pertenencias robadas a viajeros que pasaban cerca de allí, pero sus necesidades siguieron creciendo, y así fue como comenzó la práctica incestuosa en la familia. Pero sus necesidades no pararon allí. La necesidad de comida iba en aumento, pues la familia seguía creciendo. La solución a sus problemas, la seguían encontrando en los viajantes que asaltaban, pero esta vez transportaban el cadáver a la caverna, donde era devorado. Se aficionaron a la carne humana. Esta caverna le sirvió como hogar a los Bean durante los próximos 25 años. Durante 25 años estuvieron desapareciendo viajeros en las extensiones rocosas de Galloway. Lo único que se encontraba de los desaparecidos eran restos, partes de los cuerpos halladas ocasionalmente en la costa, despojos que no solían consumir y arrojaban al mar. Estos sucesos comenzaron a causar pánico entre los viajeros y público en general que vivía cerca del área, por ello comenzaron a rondar rumores de hombres lobo, manadas de lobos o demonios que rondaban por el área. Pero la hipótesis no duró mucho tiempo en pie, ya que no solo habían ataques a viajeros solitarios, sino también a pequeños grupos de personas. Con el tiempo surgió otra hipótesis: alguno de los dueños de las posadas los debía ejecutar por las noches mientras dormían y enterrarlos en algún lugar aislado para no ser descubiertos. Esto ocasionó muchos juicios a inocentes que, según la tradición de la época, eran torturados hasta que se les arrancaba una confesión de culpabilidad y posteriormente eran ejecutados. Cuando una pareja de viajeros fue asaltada, el esposo consiguió escapar después de ser testigo horrorizado de los salvajes actos que cometían con su esposa, y logra denunciar los hechos ante las autoridades. El rey en persona, con 400 hombres, acude a capturar a los Bean, logrando descubrir la entrada a la cueva que durante la marea alta estaba oculta a cualquier mirada, y así advierten la magnitud de los crímenes de los Bean al encontrar restos de numerosos cadáveres dentro de la cueva. Allí encontraron a 48 personas. Bean y su mujer, sus 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, fruto de los continuos incestos entre todos ellos. Tras ser descubiertos, el rey los calificó como bestias salvajes no merecedoras de juicio alguno. Tanto Sawney como los 26 hombres del clan fueron torturados y desmembrados en público. Todo el proceso fue contemplado por las mujeres, a quienes les esperaba la hoguera. Se dice que Bean habría sido el responsable directo por la muerte de al menos 1000 personas a lo largo de 25 años de terror. En cuanto a este caso, hay algunos críticos y demás personas que dudan de que este haya sido real. Lo sea o no, igual es una historia bastante bizarra, y digna de inspirar películas de terror. La familia de Sawney Bean se puede comparar también con la saga de películas Wrong Turn, en cierta manera. Ya que también gira en torno a una familia de caníbales que asesinan viajeros y viven en las montañas, eso además de nombrar el hecho de que cometen incesto. Pasando al primer plano, vemos que es obvio el hecho que una familia de caníbales que asesinan viajeros para después comerlos puede inspirar en la escritura de un buen guión para un filme de terror. Varias películas buscan inspiración en hechos y casos de la vida real, casos que impactan, que tal vez la simpleza de que nos demuestren algo obvio nos impacta. Como lo es la película, Siempre a tu lado, pues allí se demuestra algo que siempre ha sido obvio que muchos ignoran: el amor de un perro a su amo. Pero sin duda, y para no salirme del tema, las películas de terror que tienen base en casos de la vida real impactan mucho más, solo por el hecho de saber que cosas así de bizarras pasen.
Esperemos nunca ser parte de uno de estos casos. En fin, me gustaría conocer la opinión del público acerca de esto en sí. Pueden agregar sugerencias en los comentarios. Como siempre espero les haya gustado el vídeo y les haya sido de entretenimiento. Y por último, quiero anunciarles el nuevo canal que estamos llevando a cabo. Se llama The Random Box, allí trataremos temas varios, tops, videojuegos, curiosidades etc. Habrá mucho contenido allí, y además lo narramos con nuestras propias voces, así que si quieren echarse una pasada, nos vendría bien. Este canal lo queríamos hacer desde hace ya un tiempo, pero hasta ahora nos ha quedado el horario un poco más abierto para esto. Espero disfruten de los dos canales, aquí seguiremos subiendo contenido de misterio y terror. Se despide Mr. Black.